Panorama bíblico número 9. Josué y Jericó. Moisés murió cuando tenía 120 años de edad. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel aún no había entrado a la tierra prometida. Antes de su muerte, Moisés juntó al pueblo en los campos de Moab al este del Jordán, y les recordó los mandamientos y promesas del Señor. Les exhortó a que fueran fieles y obedientes. De todos los varones adultos que salieron de Egipto, únicamente dos, Josué y Caleb, quedaron después de la muerte de Moisés para guiar a la nueva generación. Estos fueron los únicos dos guerreros que habían confiado en Dios para conquistar la tierra prometida hacía 38 años. En una ocasión cuando Moisés envió 12 espías para explorar el territorio. Josué había sido un fiel ayudante de Moisés desde la salida de Egipto. Dios mismo había escogido a Josué como sucesor de Moisés, el cual antes de morir lo consagró como líder del pueblo. El trabajo de conquista que tenía Josué por delante era un extraordinario desafío. Por eso el Señor le dijo 3 veces que se esforzara y que fuera valiente. Los israelitas estuvieron dispuestos a seguir a Josué, pero afirmaron lo mismo que Dios había dicho: esfuérzate y sé valiente. Para llegar a Canaán, cerca de los campos de Moab, el pueblo tenía que cruzar el río Jordán. Dios milagrosamente detuvo la corriente del agua y la gente cruzó por tierra seca. El plan de Josué era entrar directamente al centro del territorio, atacar luego al sur y por último conquistar el territorio hacia el norte del país. Antes de comenzar la invasión, Josué envió 2 espías a Jericó, la primera ciudad en el plan de ataque. Una mujer llamada Rahab, que, aunque era una prostituta, reconoció que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero, y tuvo temor de él. Esta mujer escondió a los espías, los cuales habían sido descubiertos y perseguidos por las autoridades de aquella ciudad. Por ese gesto de parte de Rahab, más tarde ella y su familia se salvaron de la destrucción. La historia de Rahab nos muestra 2 cosas. Número 1, Dios salva a quien atiende su palabra y reconoce su poder sin importar qué clase de persona es. Y número 2, Dios quería que los israelitas tuvieran confianza y supieran que los habitantes de aquel territorio desfallecían de temor. Y es que fue el temor lo que había desanimado al pueblo de Israel años antes. La forma que fue derrotada la ciudad es ilógica para la mente humana. Lo único que tuvieron que hacer los israelitas fue darle vueltas a la ciudad y en el 7º día las murallas se desplomaron. Ningún rey ni ejército del mundo hubiera hecho eso. Pero sucedió para que no quedaran dudas que era Dios quien peleaba por ellos y les daba la victoria. La gran ciudad de Jericó fue la primera en caer, y esto les dio mucha confianza. Pero en Ai, una ciudad más pequeña, los israelitas fueron vencidos, y la razón es que había un pecado grave en el campamento. Uno de los soldados había desobedecido descaradamente a la palabra de Dios, tomando el botín que no le pertenecía. Escondió en su tienda unos artículos de mucho valor. La codicia de aquellas cosas materiales le trajo destrucción. No midió las consecuencias cuando tomó lo que le era prohibido. El soldado desobediente, llamado Acán, fue muerto, y su familia también. Es muy posible que su familia consintió con la codicia y el robo que había cometido. Pero si no fue así, podemos ver que algunas consecuencias son demasiado trágicas para nuestros seres queridos. Cuando venga la tentación, recordemos a Dios y a nuestra familia. Siempre tendremos la oportunidad de tomar la decisión correcta y evitarnos el daño. La desobediencia, aun en secreto, trae consecuencias terribles que afectan a los que nos rodean. Aunque no siempre Dios disciplina de esta forma, en este caso era necesario establecer temor y obediencia, especialmente porque se trataba de un tiempo de conquista y establecimiento en el cual Dios estaría con ellos en todo momento. Por eso era importante tomar en serio su palabra, su santidad y su presencia. Lo que escondió Rahab fue de agrado a Dios. Se trataba de salvarle la vida a los espías y con eso estaba confiando en el Señor. Lo que escondió Acán desagradó a Dios. Se trataba de codiciar y robar lo que no le pertenecía, y con eso demostraba su falta de confianza en el Señor. Preguntas. Número 1. En su discurso de despedida, ¿qué fue lo que les dijo Moisés a los israelitas? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las 2 cosas que nos enseña la historia de Rahab? Pregunta número 3. ¿Qué podemos hacer cuando viene la tentación? Versículo.
Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Deuteronomio 12:28. Oración. Padre Celestial, tú recompensas la fe y la obediencia. Nos guardas cuando nos apartamos del mal. Rahab tuvo temor de ti y al obedecer tu palabra la salvaste a ella y a su familia. Acán no obedeció tu palabra y sufrió las consecuencias él y su familia. Ayúdame a cuidarme y cuidar de mi familia. Quiero ser obediente a tu palabra y disfrutar tu protección. Amén.